Productos BioVital. Nunca antes un remedio fue tan natural. Presenta. La diabetes. ¿Tiene cura? ¿No tiene cura? ¿Qué tipos de diabetes hay? Bueno, vamos a preguntarle a nuestra especialista que forma parte del staff de profesionales de JL Vital Salud, la doctora Dailin Sánchez, que para nosotros es un gusto entrevistarla como siempre a través de esta secuencia. Dailin, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Fernando, un placer siempre estar acá en el programa contigo. Y nuestros amables oyentes, televidentes, los que están a través de las redes del internet, siempre están pendientes de los temas de salud. La diabetes, ¿tiene cura? ¿No tiene cura? ¿Qué podríamos hablar de la diabetes? Así es, Fernando. Respecto a esas preguntas que te haces y que muchos pacientes se hacen a diario, hoy vamos a conversar bien largo y tendido sobre ese tema. La diabetes. Así. Bueno, ¿qué es la diabetes? Así es, Fernando. La diabetes no es más que una enfermedad crónica endocrino-metabólica que afecta a pacientes de cualquier grupo etario. O sea, cuando nos referimos a grupo etario nos estamos refiriendo a cualquier edad. Y antes el problema de la diabetes empezaba a los 40 años, 35 años, pero ahora ya se ven en jóvenes, ¿no? Y esto es bastante preocupante. ¿A qué se debe? ¿Mucho estrés, la pésima alimentación? Así es, Fernando. Si vamos remotamente, cuando comenzamos a revisar, generalmente ahora están apareciendo personas jóvenes con diabetes. Cuando buscamos, tenemos que siempre buscar desde la etapa prenatal. Cuando hablamos de la etapa prenatal, estamos hablando de la etapa donde la mujer está embarazada. O sea, desde ese momento ya podemos tener riesgo de que el niño que viene en camino pueda padecer una diabetes. ¿Por qué? Porque la madre durante el embarazo no se cuida lo suficiente, no hace las cosas que le indican sus doctores, los ginecólogos, los obstetras, no hacen la dieta, no hacen las cosas como las tienen que hacer y generalmente puede aparecer un niño con diabetes. ¿Y cuántos tipos de diabetes hay? Nos pregunta nuestro público. Así es, Fernando. Existen varios tipos de diabetes, como es la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 o la diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes donde aparece durante la gestación, o sea, durante el embarazo. También hay un tipo de diabetes que no es una diabetes como tal, pero es una forma de reconocerla, el inicio de una diabetes, como es la prediabetes, que es cuando un paciente está manejando valores de glucosa por encima de lo normal, pero no llegan a valores para considerarse como diabético el paciente. ¿Pero usted podría considerarse de que la diabetes también es hereditaria? Claro, la diabetes generalmente tiene un factor bastante importante en la genética. O sea, si tienes un padre o una madre, o sea, generalmente familiares de primer grado tienen diabetes mellitus, es muy probable que el paciente, si no se cuida, si no hace una dieta adecuada, si no hace ejercicio, si tiene mucho estrés, vaya a padecer diabetes en una vida futura. La diabetes se puede prevenir si es que tenemos, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros tíos, hermanos por ahí tienen diabetes, ¿se puede prevenir? Claro que sí, la diabetes se puede prevenir desde la hora en punto que hacemos una dieta adecuada, comemos sano, dormimos, descansamos, no estamos tan estresados, llevamos una vida más saludable, con menos alcohol, con menos cigarrillo, con menos droga. Cuando hacemos una vida de ese tipo, generalmente muy difícil vas a encontrar un paciente que sea de comer sano, que haga sus cosas bien, que te lo topes con diabetes mellitus. Siempre se ha observado, y hablando del alcohol, de que aquellas personas que consumen alta cantidad de estas bebidas y encima todavía consumen cantidad de cigarrillos, gaseosas, las harinas, por ejemplo, ya son candidatos a la diabetes. Así es, Fernando, no solo a la diabetes, cuando venimos a ver lo que es el cigarrillo, el alcohol, las drogas, las gaseosas, esos son factores de riesgo bastante importantes para cualquier enfermedad, generalmente crónica, no transmisible, como son estas, como la hipertensión, la diabetes, la gastritis también. O sea, se incluyen una gran mayoría de enfermedades que van a llevarte te van a llevar a esa enfermedad todo este tipo de factores de riesgo, como lo que hemos mencionado. Por ejemplo, a veces hacemos unas combinaciones, ¿no? La harina, los tallarines, hay algunos que su tallarín, su arroz, ¿no? Y una serie de combinados y encima papa.
¿no? Entonces ahí ya tenemos un serio problema, ¿no? Se debe de disminuir el arroz, o bien hay que equilibrar. Podemos utilizar, por ejemplo, la quinoa en este caso. Así mismo, hay que equilibrar. No es que no podemos comer de todo, podemos comer de todo, pero equilibrando la dieta, llevando la dieta con harina, con vegetales, con una carne que no tenga mucha grasa o que no esté frita. Hay que ir equilibrando todo en la dieta. ¿Para qué? Para que no haya un futuro después desalentador. Estamos con la doctora Dailín Sánchez. Ella viene atendiendo en JL Vital Salud de la Avenida Brasil, 2949 Magdalena del Mar. Usted tiene problemas de diabetes, tiene problemas de gastritis, o los caballeros tienen problemas de próstata, algunas otras dolencias, sufren de la presión alta, problemas cardiovasculares. Vengan a nuestro policlínico de la Avenida Brasil, 2949 en Magdalena del Mar. Estamos, como siempre, con la doctora Dailín Sánchez y un equipo de profesionales en la salud. El tema de la diabetes, inclusive en los jóvenes, es preocupante cómo está la data últimamente del MINSA, por ejemplo, del seguro, y podemos a través de estos informes ver de que hay muchos jóvenes que ya están padeciendo estos problemas, como es la diabetes. Así es, Fernando. Generalmente la diabetes en los jóvenes es bastante complicada. ¿Por qué? Porque se dice que generalmente los pacientes jóvenes sufren de diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes mellitus insulino dependiente. ¿Qué quiere decir? Que es un paciente que es dependiente sí o sí de aplicarse insulina todos los días de su vida hasta que ya no esté en este mundo. Entonces es bien complicado porque es difícil ver un paciente joven andando con su jeringa para inyectarse quizás en el horario de almuerzo, o quizás en la noche, o quizás en la mañana, y es bastante difícil llevar un régimen bien estricto sobre este tema. Entonces lo importante es no tener la enfermedad. Ya sabe que tiene un factor genético importante, que puede ser la mamá o puede ser el papá, pero bueno, hay que cuidarse, hay que llevar una dieta adecuada, hay que hacer una vida más saludable con ejercicio para que el paciente no llega al final terminando padeciendo una diabetes. ¿Cómo puedo yo saber o qué síntomas hay para pensar de que ya estoy con una diabetes? ¿Hay algunos síntomas? Sí, Fernando. ¿Cuáles son? La diabetes mellitus tiene muchos síntomas que te van a alertar. Por ejemplo, el paciente va a tener mucha sed y va a decir, ¿por qué tomo tanta agua? O sea, tiene de un momento a otro sed. Tiene sed. Mucha sed. Tiene muchas ganas de ir al baño, orina, vuelve y vaya al baño y orina. Y a veces lo confunde con la prostatitis. Exacto, le hacen una ecografía, no tiene nada en la ecografía, no tiene una próstata inflamada, no tiene nada, pero aún así sigue yendo mucho al baño. Es un paciente que tiene mucha picazón en todo el cuerpo, incluyendo sus partes íntimas, y el paciente no se ve un granito, no se ve nada y dice, bueno, ¿y por qué me pica? Puede ser también un paciente que tiene muchas ansias de comer, que no se le quite el hambre. Eso también. Esta avidez por los dulces, también el paciente lo puede sufrir durante un principio de diabetes mellitus. Ahora, muchas veces hay pacientes que se desmayan, muchas veces hay pacientes que se sienten débiles, que se sienten flojos. Entonces, ante todo, cualquiera de estos síntomas que yo he mencionado, que el paciente llega al consultorio, lo ideal es hacerle una glucosa venosa en ayuna, donde podamos ver los valores de la glucosa. ¿Qué pasa? Muchos pacientes se hacen una glucosa rápida, pero un paciente que ya ha comido, que ya ha almorzado. Lo ideal de una glucosa para hacer el diagnóstico, el paciente tiene que estar en ayunas. Si no está en ayunas, el paciente, esa glucosa no es fidedigna para dar un diagnóstico. Rolando nos escribe en esta oportunidad y, doctora, yo sufro el problema de la diabetes hace justamente 5 meses. Bueno, estoy actualmente separado. Mi preocupación es la siguiente. La disfunción eréctil por la cual estoy actualmente padeciendo, ¿tiene que ver mucho con la diabetes? ¿La disfunción eréctil se puede superar o ya teniendo la diabetes ya no tengo otra alternativa? ¿Qué me sugiere usted? Muchas gracias. Sí, Fernando, respondiéndole a nuestro paciente, todo paciente diabético en algún momento puede sufrir disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya están diagnosticados como diabéticos de hace muchos años, 10, 15 o 20 años, y son pacientes que están cansados de tomar la pastilla o están cansados de hacer una dieta y comienzan a descompensarse. Cuando se descompensa, no pasa nada en tu cuerpo aparentemente, pero cuando te das cuenta que va pasando el tiempo, va el paciente sufriendo de disfunción eréctil, los caballeros van padeciendo de neuropatía diabética, o sea, no tienen estos calambres en las piernas, tienen este dolor que es insoportable. Y cuando vienes a ver es que sea complicado esa diabetes. ¿Por qué? Por no mantenerla
adecuada. Entonces, lo ideal en estos pacientes, primeramente, antes de trabajar sobre su disfunción eréctil, es trabajar sobre su glucosa. Cuidarle su glucosa, llevársela a niveles normales, ponerle un tratamiento y luego se le trabaja sobre la disfunción eréctil, que sí tiene solución en esos pacientes, pero de esta forma que te digo, cuidándole primero la glucosa y luego entonces llevando tratamiento, puede ser con ondas de choque, puede ser con plasma rico en plaquetas. Hay muchos tratamientos para la disfunción eréctil, pero primero hay que buscar la causa. La causa es la diabetes, entonces primero compensamos eso y luego hacemos el tratamiento. Estamos con la doctora Dailín Sánchez. Ella está atendiendo en la Avenida Brasil 2949 Magdalena del Mar. Muchos años de experiencia, egresada de una de las mejores universidades del país en Cuba y también en el Perú. La doctora Dailín Sánchez, médico general. Ustedes pueden solicitar una cita o venir directamente a nuestro policlínico de la Avenida Brasil 2949. Las consultas son totalmente gratuitas. Así es, Fernando. Las consultas de medicina general son totalmente gratuitas. Por eso, hace un chequeo preventivo. La prevención es lo más importante. Nos están escribiendo justamente el señor Jesús, Jesús Iván, en la cual indica lo siguiente. Él está con problemas de próstata y también está con el problema de la diabetes. Doctora, muchas veces micciono muy seguido en horas de la noche, sobre todo. El problema es la próstata y la diabetes. Esto es realmente preocupante. ¿Me puedo someter a algún tipo de operación? ¿Qué me recomienda usted? ¿Y qué alimentos debo evitar con el tema de la diabetes? Fernando, primero hay que ver qué grado de hiperplasia prostática tiene el caballero, qué tanto le ha podido dañar ese tamaño de su próstata, porque acá en nuestra clínica tenemos tratamiento con ozono, con tratamiento con Prosvital, con Copaiba. Son tratamientos que le pueden ayudar al señor y no llegar a una operación. Hay que ver cómo está su PSA. ¿Se puede evitar una operación? Claro, se puede evitar una operación dependiendo del grado que tenga de hiperplasia prostática. Si es hiperplasia 2, no hay ningún problema, se puede tratar. No hay ningún problema, se puede tratar acá, a menos que su PSA esté muy elevado y estemos hablando de un proceso maligno, que ahí sí hay que operar y después poner tratamiento para recuperar ese sistema inmunológico. Sí, ¿Y cuándo es alarma? Ya tenemos que estar en alerta en el PSA. ¿En qué grado en este caso? Fernando, el PSA, sus valores normales son de 0 a 4. Este valor... Pero tiene que ver con la edad también. Claro, con la edad es importante también. Pero generalmente el PSA puede estar entre 4 y 10 y no es cáncer. Puede ser un PSA que se elevó, pero cuando pones un tratamiento él disminuye. Pero después de 10 o 12 ya estamos hablando de un PSA que hay que evaluar. ¿A través de qué? A través de una biopsia. Se le hace biopsia al paciente para saber si ese crecimiento de esa próstata más ese PSA elevado, estamos hablando de un proceso maligno. Cuando uno habla de la diabetes, no, justamente como el caso del señor Jesús Iván, en la cual él tiene problema de la próstata y tiene también el tema de la diabetes. Ya hay una serie de complicaciones, claro, las preocupaciones. Y dígame usted, doctora, ¿cuál es el tratamiento en sí? O la glucosa, por ejemplo, yo sospecho que tengo diabetes. Me hago un examen. Esto es un examen de sangre, hay otro tipo de análisis. Coméntenos, ¿y cuándo ya se puede decir de que estamos con la diabetes? Porque algunos llaman prediabetes. ¿Existe la prediabetes, doctora, a propósito? Sí, generalmente hay personas que tildan este término de prediabetes cuando, ya te digo, cuando los valores de glucosa no están en los niveles normales. ¿Cuánto es el nivel normal? El nivel normal puede ser desde 100 hasta 110, hay laboratorios que aceptan hasta 120. Pero ya a partir de ahí, hasta 150, podemos hablar de prediabetes. Ya a partir de 150 estamos hablando de diabetes. Ahí sí, una diabetes. Estamos hablando de diabetes. Y cuando estamos con la prediabetes, esto es un aviso de que tenemos que ya tomar medidas urgentes. El cuerpo generalmente es bien sabio y él avisa cuando algo está pasando mal. Y si ya él está con esos valores, te está diciendo que hay un bombillo rojo alumbrando de que algo en tu cuerpo está mal y que tienes que regularlo, porque si no lo regulas, vas a terminar siendo diabético. La señora Susana está muy atenta al programa y nos hace la siguiente consulta. Doctora, mi esposo es demasiado terco, toma la pastilla para la diabetes, pero de un momento a otro la ha suspendido. Él dice, no, que ya para qué seguir tomando tanto medicamento, ¿no? Y que prefiere estar así, de lo más tranquilo. Dice que no siente nada, que para qué, está muy bien. Y a veces exagera con la alimentación. Efectivamente, no siente nada, pero esto es contraproducente porque podría sorprendernos de un momento a otro
¿Cuáles serían las consecuencias? Esto me tiene bastante preocupada. 69 años el caballero. Mira, Fernando, casualmente ayer, ahora me estás hablando de ese caso, vi un caso en el televisor acá en Perú del programa de ATV, y vi un señor que es bien famoso aquí. Yo no sabía que era famoso, pero bueno, es bien famoso aquí, que se llama, creo que Melcochita o algo así. Pablo Melcochita. Exacto. Él estuvo hace poco con un coma, entró con un coma diabético, creo que fue que mencionaron. ¿Y qué él refiere? Que estuvo en su cumpleaños, que tomó un poco de más, que comió un poco de más. Tiene buen diente, Pablo. Y eso lo llevó a que su diabetes se descompensara a tal nivel que estuvo muy mal. Entonces, ¿qué te quiere decir? La diabetes tú puedes estar muy bien, pero el día que tú fallas a lo que ella no puede fallarle, que es a la alimentación, la bebida alcohólica y esas cosas, te va a hacer pasar un susto si es que no lo pasas completo. Y en porque este caso, es que no puede el paciente dejar su tratamiento y hacer una dieta. de ninguna manera. No puede dejar su tratamiento si no va a hacer una dieta rigurosa. Hay pacientes que viven con diabetes con dieta nada más. Y tú dices, no puede ser. Y sí es, pero llevan una dieta súper rigurosa de sus 6 comidas al día. El paciente desayuna, merienda, almuerza, merienda, hace cena y hace su merienda. Hace sus 6 comidas al día sin fallar. El que hace eso, su diabetes, puede vivir la vida entera con diabetes sin tomar medicamento. Pero si no haces eso y encima dejas el medicamento, ¿qué te va a hacer que ese páncreas funcione? No va a funcionar. Estamos con la doctora Dailín Sánchez, de JL Vital Salud, de la avenida Brasil 2949, en Magdalena del Mar. La atención empieza a 8 en punto de la mañana hasta antes de las 6 de la tarde, de lunes a sábado. El tema de la glucosa, el examen es en ayunas y a través de una muestra de sangre. Ahí podemos ya ver. ¿Y cómo sé qué tipo de diabetes, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros los médicos la vamos a identificar porque ya cuando el paciente viene, dependiendo la edad, dependiendo los factores de riesgo, los familiares, si hay diabéticos o no, ya eso van a haber unos cuantos factores para nosotros saber si es diabetes mellitus tipo 1 o es diabetes mellitus tipo 2. Y en la gestante, que obviamente aparece solamente cuando la mujer está gestando. Hay una diabetes emocional también, ¿no? No, la gente siempre dice que hay una diabetes emocional. No existe la diabetes emocional porque te emociones se te va a subir la glucosa. Algo tenías anterior, o sea, tienes un factor de riesgo importante o tienes una buena genética por ahí, pero no es la diabetes emocional. Más bien la hipertensión sí puede ser emotiva, pero la diabetes no. Ricardo nos pregunta, doctora, hace unos días estuve trabajando en mi oficina y en la cual de un momento a otro comencé a ver borroso, ¿no? Es las pantallas. A cierta distancia de los trabajos que realizo en el sistema de informática, veía de un momento a otro borroso, como que la imagen se me iba. ¿Esto podría ser ocasionado por una diabetes o otro tipo de enfermedad? Gracias. Sí, Fernando, mira, la pérdida de la visión puede ser diabetes como puede ser cualquier otra alteración de la vista. Por eso los pacientes diabéticos generalmente en su primera consulta donde se le hace el diagnóstico, el médico lo tiene que evaluar multidisciplinario, o sea, lo tiene que evaluar el médico general, lo tiene que evaluar el internista, lo tiene que evaluar el endocrino, lo tiene que evaluar el oftalmólogo, el podólogo. Son varios especialistas que tienen que ir con fin al paciente. ¿Por qué? Porque el diabético puede descompensarse de muchos otros tipos de enfermedades. ¿Y a qué le llamamos la neuropatía dentro de la diabetes? ¿A qué le llamamos? La neuropatía es una de las principales complicaciones que tiene la diabetes cuando el paciente no lleva un régimen de dieta, alimento, medicamento y estas cosas. Aparece la neuropatía. La neuropatía es alteración en esos nervios de las piernas que van mucho dolor, mucho calambre, mucho malestar va a tener el paciente. La estabilidad también tiene que ver. Claro, la sensibilidad se pierde. ¿Por qué? Porque muchas veces se raspan las piernas, tienen úlcera y ellos ni lo sienten. Y es porque no hay sensibilidad ahí. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de neuropatía hay? La neuropatía no la clasificamos de esa forma, o sea, porque hay alguna que le dicen leve, ¿no? Exacto, hay una leve y hay una un poco más crónica. Crónica ya cuando el paciente prácticamente no se puede resolver nada en sus piernas porque ya se ha dejado tanto que se ha
dañado demasiado. O sea, si yo no me trato, cuando me detectan la neuropatía leve, ya tengo que tener mucho cuidado. Si no me trato como debe ser, esto pasa a ser una neuropatía crónica. Claro, y está la neuropatía de las piernas, también pueden aparecer en los ojos. O sea, hay muchas alteraciones que da la diabetes que las personas ni se imaginan siquiera. O sea, no solo uno dice, ya la diabetes, tengo la glucosa alta. Ahí no queda, ¿no? O sea, neuropatía, el pie diabético, por ejemplo. El pie diabético, que es tan temido, porque el pie diabético muchas personas pueden terminar con un pie amputado. Entonces tienen que cuidarse. Las complicaciones de la diabetes no son nada bonitas. Los riñones, por ejemplo, ¿no? Los riñones se daña la vista, se puede dañar el corazón, se puede dañar el hígado. O sea, involucra más de lo que uno piensa. Claro, es multisistémica. Ella abarca todos los sistemas del cuerpo. Avenida Brasil 2949, Magdalena del Mar, con la doctora Dailín Sánchez. Tengo estos síntomas, mucha sed, tengo una vista borrosa, muchos malestares. No hay nada mejor que hacerse un chequeo preventivo. Como bien indicamos, la prevención es lo más importante. Para aquellas personas que están con el tema de la diabetes y tienen de un momento a otro el pie diabético, ¿qué es lo recomendable? ¿El ozono, por ejemplo? Claro, Fernando, el pie diabético con el ozono es maravilloso. El ozono es antiinflamatorio, es antibacteriano, mata virus, bacterias, parásitos. Entonces, el ozono ahí en esa parte es maravillosa porque por lo menos si hay úlcera, rápidamente le va a ayudar a cerrar. A veces los pacientes vienen, les revisamos las úlceras y le decimos, el ozono ahí te puede ayudar. Se van. Cuando vuelven, ya vuelven con una úlcera grandísima y muchas veces ya no podemos hacer nada. Entonces, lo ideal es, si el médico te vio, te indicó ozono, hacerlo, para que veas cómo te puedes curar con el ozono. El ozono sí cura la úlcera por pie diabético. Es una úlcera que está comenzando, muchísimo mejor. O sea, podemos evitar, por ejemplo, una amputación. Por ejemplo, Claro. Hay muchas personas que nos han comentado que fueron a un hospital, una clínica ya, está complicado. Hay que todo el pie completo hasta el tobillo. Todo el tiempo. Y después va avanzando, ¿no? Y a muchas personas les causa este tema depresión, por ejemplo. Claro, es que no es fácil que te amputen un miembro. Eso para cualquier persona le va a traer problemas psicológicos más adelante, porque te va a afectar a la familia, va a afectar al paciente, va a afectar a todo el mundo. Entonces, lo ideal es que el paciente tenga conciencia de eso. Y por ejemplo, ahora vemos que nuestros niños, y con mucha preocupación, porque nuestros niños, nuestros jóvenes son el futuro de nuestra patria, y esta alimentación con el alto consumo de gaseosas, por ejemplo, ¿a dónde nos va a llevar todo este consumo de gaseosas de niños, jóvenes y esta alimentación chatarra, doctora? Fernando, por eso es que no solo el aumento de la gaseosa, de todos estos alimentos industrializados, de tanto condimento y tantas cosas, por eso es que el cáncer de estómago ha aumentado tanto. O sea, si te das cuenta, antes no había tantos pacientes con cáncer de estómago, ahora mismo hay muchos pacientes con cáncer de estómago y jóvenes. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que lo que está entrando por la boca es lo que nos está matando. Se habla mucho, por ejemplo, de los embutidos en este caso, ¿no? Y todo lo que es condimento, alimentos embutidos, todo estos tipos de alimentos son dañinos a la larga. Y los padres y los hijos son tercos también, ¿no? Porque los padres tienen que estar siempre verificando qué es lo que están consumiendo los hijos, ¿no? Exacto. Mucho control, ¿no? Y el mucho dulce también a los niños pequeños. Y indicarles que tanto consumo van a tener problemas en la salud, como la obesidad, problemas bucales, entre otros. Así es. Sus recomendaciones finales para aquellas personas que están con el tema de la diabetes. La recomendación final para todos nuestros pacientes, Fernando, es que si tienes algún familiar de primer grado como mamá, papá o hermano que padezcan de diabetes, lo importante es que te realices por lo menos 2 veces al año una glucosa en ayuna, donde puedas valorar que está bien y que tú estás bien. Si tiene algún síntoma, igualmente acudir y realizarse chequeos preventivos en nuestra clínica, acá en la Avenida Brasil 2949, Magdalena del Mar. De lunes a sábado estamos de 8 a 6 de la tarde. La doctora Dailín Sánchez los espera, como bien ella lo ha mencionado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, en Avenida Brasil 2949, en Magdalena del Mar. La doctora está debidamente acreditada por el Colegio Médico del Perú. Doctora Dailín Sánchez, ha sido un gusto. Gracias, Fernando. Es un honor. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Gracias, amigos de JL Vital Salud. Recuerden, lo más importante es la prevención. Cuiden su salud. Hasta la próxima.